Ya en nuestra sección de economía, la de noticias en vivo, el día de hoy nos acompaña y le damos la bienvenida, amigos, a Felipe Capozzola, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Concecomercio. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar en Noticias en Vivo con nosotros, pues varios temas que abordar. Y vamos a empezar con esta reforma tributaria, que ya, pues, al menos la reforma de la ley del IVA fue publicada en una Gaceta Extraordinaria, no está en vigencia aún, hay que esperar el tiempo reglamentario, pero es uno de estos puntos que tiene en expectativa al consumidor y también al empresario, por lo que hemos podido conocer y recoger de manera muy informal, porque no es un secreto que la dolarización en Venezuela ha venido expandiéndose, que más del 50% de las transacciones en el comercio se realizan con moneda extranjera y al momento en que entre en vigencia esta reforma, la ley del IVA, que pecha con una alícuota adicional de este impuesto a las compras hechas en una moneda distinta al bolívar o al petro, pues esto va a representar cambios para los establecimientos comerciales y también ajustes en el presupuesto del consumidor, de ese que recibe remesas, de ese que cada vez va al mercado con mayor medida con divisas y no con bolívares. ¿Cómo reciben ustedes esta medida? Bueno, inicia el año con cambios en materia impositiva. Está esta nueva disposición que va a originar una factura cuando ocurre el acto de comercio, donde aparte de estar desglosado el IVA, debe estar desglosado también un porcentaje, una alícuota que está por definir, por cierto, por parte del Ejecutivo Nacional, que puede ir entre 5 y 25%. Exacto, para gravar la forma de pago específicamente en dólares. Todos los pagos hechos en bolívares y todos los pagos hechos en petro van a estar exentos de este impuesto, pero los pagos en dólares van a pagar entre un 5 y un 25%. ¿Para qué implicaciones tendrá esto para el comercio? Un comercio en el que, como decíamos, notamos una actividad un poco más dinámica a finales del año pasado que se atribuyó al incremento de la dolarización transaccional. El hecho de tener este impuesto de alguna forma podría limitar la actividad. ¿Qué están previendo? Porque ya es un instrumento que está en una Gaceta Extraordinaria y que tiene un tiempo para entrar en vigencia, aunque falta, por ejemplo, detalles como conocer cuál sería la alícuota en ese rango de entre 5 y 25% que se aplicaría a cada uno de los productos o servicios. Pero en líneas generales, ¿cómo estiman que esto va a incidir en la actividad del empresario del sector terciario? Sí, es importante esa acotación porque estamos aquí conversando sobre una materia que ya está sancionada, una materia que ya es una disposición, es ley, por lo tanto ha venido para quedarse y tendrá que eventualmente ser cumplida. El análisis de los efectos que esto puede traer va en dos caminos. El primer camino, por supuesto, son las modificaciones, nuevamente las modificaciones y adaptaciones técnicas que tendrán que hacer los comercios, las empresas para poder adaptarse a ello. Venimos de un proceso donde se estaba tratando de implementar unas máquinas fiscales, del cual discutimos muchísimo aquí en Venezuela sobre si era oportuno o no, si era el momento o no, y ahora, bueno, viene una nueva disposición, habrá que ver si las máquinas fiscales existentes o inclusive las nuevas instaladas podrán o no adecuarse a esa medida de la doble tributación, desglosando el pago y la forma de pago que se ha hecho tan popular en Venezuela. Es algo sumamente, ya prácticamente normal en Venezuela, que cuando alguien va a pagar un mercado paga una parte en dólares y una parte en bolívares, prácticamente esa parte que no puede cubrir con centavos porque no manejamos moneda aquí en Venezuela desde el punto de vista de la ficha, desde el níquel. Ahora bien... Claro, ese es un aspecto que no está contemplado en esta reforma que está en Gaceta, es decir, si el pago se hace de manera mixta, si se hace una parte en bolívares, una parte en divisas, ¿cómo que hay alícuota? Bueno, ¿Se le aplica la alícuota? El impuesto va directamente a la forma de pago. Todo lo que tú pagues en divisa, específicamente el dólar, no es cualquier divisa, estamos hablando específicamente del dólar, que solamente se salva el bolívar y el petro. O sea, todo lo que sea una moneda distinta al bolívar y al petro va a tener una alícuota adicional de IVA. Dado que el impuesto va a pechar la forma de pago, bueno, tú la porción de ese pago que tú hagas, entonces va a venir sufrir ese impuesto. Entonces la primera vía es la parte técnica. Nuevamente las empresas cuánto tendrán que consumir, gastar, invertir para poder adecuarse.
Venezuela es un país que últimamente tiene muchos cambios que afectan lo técnico y realmente no terminamos de definirnos cómo vamos a operar a largo plazo, y ese es un punto ahí de preocupación. La otra vía para analizar este tema es desde el punto de vista del mercado, la economía. Nosotros venimos sufriendo de alguna manera un poco desordenada, de una manera un poco atolondrada, una dolarización transaccional que mal que bien ha venido avanzando, ha superado el 30%, hay quien habla el 40%, 50%. Hay ciudades en Venezuela como Maracaibo donde se habla de más de un 80, un 90% de dolarización desde el punto de vista de transacción. Venir ahora a meterle mano, venir ahora a generar un impuesto, pudiera estar generando un efecto de contracción, pudiera estar generando un efecto de supresión del estímulo para gastar en dólares, que es lo que en definitiva ha venido dinamizando las transacciones y de alguna manera en algunos sectores ha venido dinamizando la economía en Venezuela. Ahora vamos a ponerle a esto cifras. El año pasado, de acuerdo con la estimación de Consecomercio, ¿cuánto se contrajo la actividad comercial en el país? En el año 2019, solamente en un año, nosotros tuvimos una contracción del 40% en el sector comercio. Así cerró, porque es que habíamos conversado antes del cierre de año y tenía todavía la cifra abierta, ¿no? Bueno, por supuesto, ocurrió un fenómeno en los últimos 3 meses del año donde hubo un pequeño repunte de la actividad, motivo y digamos, coadyuvado por el proceso de dolarización. Esos efectos todavía no se han medido. Nosotros estimábamos que pudiera estar variando hasta un 35%, pero netamente el saldo de todo el 2019, que a nivel de comercio ha sido uno de los más nefastos en la historia de este país, si no el peor, es una pérdida de volumen del 35%. Entonces, luego de 4 años con un acumulado de 75% de caída del comercio al Producto Interno Bruto, 2 años de hiperinflación y 7 años de recesión. Ahora, la entrada en vigencia de la alícuota adicional del impuesto al valor agregado a las transacciones que se realicen en una moneda distinta al bolívar o al petro, ¿estiman ustedes que podría provocar una contracción superior a ese 35% que estiman cayó la actividad comercial en 2019? Bueno, es difícil adelantarse a los hechos. Sí creemos nosotros, porque insisto, hay que ser claro con esto, estamos discutiendo aquí sobre materia ya sancionada, sobre eso va a entrar en vigencia, eso ya es ley. Entonces, lo que nosotros creemos es que, bueno, ya que esto es prácticamente irreversible, hay un rango muy amplio de 5 a 25% para la aplicación. No se nos ha hablado de montos mínimos, pudiéramos estar hablando de unos montos mínimos en función de la aplicación, de unos montos mínimos en función de la aplicación, de alguna procedencia en función del tipo de compra, no se ha explicado. Si nosotros nos mantenemos en la banda mínima de ese 5%, el efecto pudiera ser ponderado de una manera leve. Si nosotros nos vamos al otro extremo del 25%, el efecto sencillamente se va a ir al extremo y pudiera estar generando allí una distorsión, una contracción, pudiera estar afectando inclusive el mercado cambiario porque la gente pudiera verse tentada a salir a vender dólares, generar una presión hacia la baja para ir a gastar en bolívares. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hemos hecho? A pesar de que esto ya está sancionado. Nosotros creemos que era más conveniente si la idea era premiar al bolívar y al petro y de alguna manera pechar las transacciones en dólares en Venezuela, han podido, para dinamizar la economía y dinamizar el comercio y generar mayores fuentes de trabajo, han podido hacer una rebaja, un descuento inclusive del 50% en el IVA, llevarlo a 8% para bolívares y petro y dejarlo en 16% como estaba para el dólar, pero insistimos, ya no fue así. Es una propuesta informal, o sea, ustedes no han presentado esta propuesta de manera formal ante ninguna instancia, la están realizando de manera comunicacionalmente, pues a través de los medios de comunicación. Es lo que Sí, están haciendo. Venezuela estamos acostumbrados que nos amanecen no con una propuesta, sino que nos amanecen con una ley. Entonces, cuando esto ya es ley, obviamente es una propuesta que no va a poder incidir y no va a poder modificar lo que ya está juzgado.